buenas tardes. Desde la Fundación Bertelsmann y Talento para el Futuro os damos la bienvenida a todos a este espacio, el espacio Bertelsmann, un espacio de debate abierto y plural. Arrancamos el año con un diálogo sobre juventud y participación democrática que retoma el ciclo de conferencias Diálogos para el Futuro. Dejadme compartir algunos datos con vosotros. Hace apenas 24 horas, la ministra de Juventud anunciaba el impulso de una ley de juventud, la primera ley de este tipo en los 45 años que llevamos de democracia. El objetivo del Ministerio, según afirmaba la nota de prensa, es fomentar la participación de los jóvenes en la vida política y centrarlos en el centro, convertirlo en una auténtica política de Estado. ¿Por qué necesitamos una ley que fomente la participación democrática de la juventud? ¿Participan nuestros jóvenes poco, mucho, demasiado? Casi 6 de 10 jóvenes españoles, un 59%, no se siente representado por el sistema político español. La encuesta realizada por el Consejo de la Juventud de España en 2023. Solamente el 12% declara que la política le suscita interés, solo el 12% de los jóvenes. Y casi la mitad, el 48%, le genera desconfianza. Nuestros compañeros de la Fundación Bertelsmann Stiftung en Alemania creaban en 2023 la plataforma EuroHope, en la que más de 1,5 millones de jóvenes participaban con más de 5.000 propuestas en las que había un elemento transversal. La juventud europea demanda reformas institucionales a la Unión Europea, mecanismos para que sus voces se oigan. ¿Cómo podemos hacer que la juventud tenga mayor interés por los asuntos públicos? ¿Qué reformas institucionales serían necesarias para que la juventud se vea realmente representada? ¿Qué incluirá realmente la ley anunciada hace apenas 24 horas por el Gobierno? Estas son algunas de las preguntas que debatirán nuestros ponentes. Pedimos, por lo tanto, a los participantes y a la presidenta Armengol que suban al escenario. Será presentado el debate moderado por Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por querer compartir con nosotros este cuarto diálogo por el futuro. Hoy tenemos el enorme placer de contar con nosotros con la presidenta del Congreso de los Diputados para hablar sobre el futuro de la democracia, ¿no? Esto ha sido un ciclo de diálogos que empezamos con la vicepresidenta Nadia Calviño hablando del futuro de la economía y el empleo, luego con Teresa Rivera para hablar de la energía y el clima. Hablamos también del futuro de la cultura con el exministro Miquel Iceta y hoy tocaba, ¿no?, hablar de la democracia, ¿no?, en un año tan importante, ¿no?, que hay tantos procesos electorales y que, bueno, pues que vemos que igual está la democracia un poco en cuestión, ¿no?, llamémoslo así. Entonces, antes de empezar, voy a presentar brevemente a nuestros ponentes. Por supuesto, contamos con Francine Armengol, que es la presidenta del Congreso de los Diputados. Creo que todos la tenéis identificada. A mi derecha tenemos a Samuel Martínez, que es presidente de momento no, puede ser, periodista. Ni quiero, Ni quieres, ¿no? No, sí, es una movida. De momento es periodista en Público. Es el que está, ¿no?, en el Congreso y en el Senado en todos estos temas de los últimos días. Mañana lo tienes bastante controlado. También tenemos a Vivian, que es fundadora de Puerta de África, además es investigadora y activista por los derechos de los migrantes. Y tenemos a Daniel Álvarez también con nosotras, que viene por parte de las Juventudes Progresistas de la ONCE. Entonces, con estas presentaciones ya hechas, podemos comenzar con el diálogo. Vamos a comenzar con una pregunta general para todos vosotros, pero, como bien ya sabéis, aquí las preguntas no están pactadas, aquí las preguntas van a venir del público. Vamos a poner un QR que aparecerá en algún momento, ahí lo tenéis. Ahí podéis mandar todas vuestras preguntas. Irán llegando a mi querido móvil si no nos falla el wifi. Pero aparte de esas preguntas del público, que una vez que las mandéis y diga, pues, fulanito, por favor, levántate a hacer tu pregunta, mis compañeros os darán un micrófono, mi compañero Íñigo y Alicia, que están por ahí, os darán un micrófono pues para que podáis hacer esta pregunta. Entonces sería genial si una vez que os levantáis pues decís quiénes sois, si venís en nombre de alguna organización y hacéis vuestra pregunta, que espero que sea muy interesante, pero que espero que no sea una reflexión muy larga, porque lo que queremos es que haya muchas preguntas, mucho debate, mucha interacción. Además de vuestras preguntas, vamos a tener alguna pregunta de redes sociales, pero vamos a comenzar con la primera de todas, que es ¿cómo veis el futuro de la democracia?
Entonces, yo creo que empezamos con la presidenta del Congreso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a participar en este debate. A mí me apasiona poder estar con gente que le interesan los problemas que son de todos y de todas y juntos buscar las mejores soluciones sobre los retos que tenemos por delante. Y efectivamente uno de ellos es cómo consolidamos y hacemos más fuerte nuestras democracias, la española sin ninguna duda, pero también si hacemos una mirada amplia, que creo que es lo que también nos interesa, estar muy pendientes de lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y efectivamente decías tú que el 2024 será un año clave porque casi la mitad de la población estará sometida a elecciones en países muy importantes que son muy determinantes para lo que puede ser para el futuro de la democracia a nivel mundial y por tanto haciendo esa reflexión tenemos por delante muchísimos retos. Yo miraba el otro día datos importantes sobre el índice de democracia global que por ejemplo que publica el de The Economist del 2022 y cuando ves los datos te asombras de la realidad que vivimos, ¿no? Solo 24 países del mundo están en democracias plenas. Eso es el 8% de la población. El 37% de la población mundial vive con regímenes autoritarios. Por tanto, si dices el futuro de la democracia, pues hay mucho que mejorar si hacemos una visión global, sin ninguna duda. Y por tanto, no tenemos que perder la perspectiva de la realidad en la que vivimos, cómo lo que pase en muchos países del mundo puede afectarnos muy directamente. Tenemos también el año próximo elecciones el Parlamento Europeo, pues según cómo se vayan moviendo Estados Unidos, cómo se mueve Rusia, cómo se mueve México, Taiwán, que son elecciones de los 70 países que son en el año 2024, tendremos un avance hacia seguir consolidando o retrocesos hacia seguir perdiendo derechos a nivel internacional. Y eso es una realidad que nos puede afectar muy de dentro a España. Aquí yo siempre intento ser optimista. Tenemos que poner en valor lo que tenemos, que es mucho, no perder nada, que se puede perder todo. Y eso la democracia siempre tiene que defender cada día, y los derechos se tienen que defender cada día, porque es muy difícil construir y muy fácil destruir. Y esa también es una realidad que creo que estamos viendo cuando hacemos la mirada amplia que también hemos vivido en nuestro propio país. Que hay camino para la mejora, mucho camino para la mejora también en nuestro país. Yo ahora como presidenta del Congreso, y como has dicho que seamos breves, intento ser breve para que tengamos espacio todos y todas. La primera intervención no cuenta. Sí. Como presidenta del Congreso, ¿qué veo que es necesario, pero muy necesario? Acercar la institución a la gente. Yo creo que es lógico y normal, y lo digo con un sentimiento de tristeza absoluta, que haya una desafección muy amplia de la población hacia la política. Y eso me preocupa sobre todo si es dentro de los jóvenes, porque los jóvenes no son el futuro, son el presente de esta sociedad. Y nuestra democracia será fuerte si conseguimos que los jóvenes estén implicados activamente en la política. Y la política es la cosa de todos, es donde se decida el interés general, el interés público y, por tanto, tu presente y tu futuro. Digo que es normal a veces, entiendo esa desafección porque yo misma cuando vemos en el espejo de lo que ve la gente, de lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados, por no hablar de otras instituciones y de otras casas, y donde allí se debate lo que es importante, que es al final cómo hacemos posible que el presupuesto público se destine, a qué prioridades se destine, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, pues si lo que transmitimos es crispación, es insulto, es agresividad, es no explicar los argumentos, no explicar la propuesta, no analizar el diagnóstico de qué realidad vivimos y cómo afrontamos pues eso, el reto de la mejora de la democracia o tantos retos, el reto del cambio climático, de la igualdad, de muchos, ¿no?, de los que podríamos hablar, que seguro que a todos y a todas se nos presuponen como problemas. Bueno, pues si lo que somos capaces de transmitir los políticos es el discurso del no por el no, la agresividad y la crispación, y no somos capaces de transmitir cuál es el problema y qué solución aportamos cada uno, pues yo entiendo que la gente se quede desafectada de la política. Dicho esto, hay margen de mejora y tenemos que esforzarnos en mejorarlo. Yo como presidenta del Congreso tengo muy claro que ese es uno de los objetivos principales de esta legislatura y por tanto intentar hacer lo posible para bajar el suflé y para intentar escuchar y que la gente escuche las
posiciones, las propuestas, porque nadie tiene la razón absoluta y entre todos conformamos una mejor solución. Esa es mi forma de entender lo que es la política y creo que la democracia, para mejorarla, para consolidarla, tiene que ser desde el respeto, desde analizar críticamente la realidad que vivimos. Efectivamente, hay muchos retos para afrontar para el futuro, pero lo haremos mejor si lo hacemos juntos, si somos capaces de dialogar, si somos capaces de consensuar y si somos capaces de tener una mirada un poco larga, no pensar solo en el interés del partido político o en el interés de las próximas elecciones, sino pensar un poco en el largo, ¿no? En lo que quieres para tus hijos y para tus nietos. Así es como yo entiendo al menos la política y como la he entendido siempre. Has hablado de margen de mejora y también de que hay que asumir estos retos, ¿no? Un reto que ya hemos asumido a través del consenso, ¿no? Daniel, te quería preguntar a ti sobre el futuro, ¿no?, de esta democracia, porque ya hemos empezado el año con una muy buena noticia por esa reforma, ¿no?, de la Constitución. Por fin ha habido un poco de consenso en ese sentido. ¿Cómo veis vosotros desde la ONCE, de las Juventudes Progresistas de la ONCE, este futuro de la democracia? Bien, para nosotros, siempre que se construya sobre los pilares de los derechos humanos, de la igualdad de oportunidades, se podrá hablar de una democracia sólida, de una democracia estable, de una democracia confiable. Voy a tomar un poco literal las palabras de tu pregunta, ¿vale? Sin ánimo de hacer un chiste de humor negro ni de ofender a nadie, pero porque me va a servir para explicar más adelante algo en mi intervención. Y es que si le preguntamos a una persona ciega cómo ve el futuro de la democracia, pues seguramente digamos negro o muy poco claro. Pero yo no lo digo por esto, bromas aparte, sino porque prefiero decirlo porque más que ver la democracia, me gusta decir que cómo siento la democracia del futuro. Porque para nosotros democracia es hablar, es escuchar, es vivir y es ejercerla. Es movimiento, es acción, es libertad. Es que mi voz, es que tu voz, es que toda la voz de todos nosotros se escuche por igual. Entonces, siempre que se respeten estos principios, siempre que se respeten estos conceptos, pues se podrá hablar, yo creo, que de un futuro realmente democrático, en donde, como acabo de decir, no se vea la democracia, sino que se sienta. Y me explico un poco mejor. No se trata de ver espacios de participación o de ver la celebración de unas elecciones, sino se trata de que se sienta que realmente estos espacios de participación están consiguiendo sus fines, que estamos logrando cosas con nuestras acciones, con nuestras decisiones, que estamos cambiando realidades. Por eso decía más bien lo de interpretarlo un poco desde esa perspectiva de sentir y no de ver. Para nosotros, democracia es participación, es inclusión, es opinión, es hacer un ejercicio tan simple que lo podemos hacer todos, como cerrar los ojos, verlo todo oscuro, pero que la vida siga igual. Es decir, que podamos seguir participando en la sociedad, que podamos seguir siendo ciudadanos, con todo lo que esto implica, es decir, siendo sujetos de derechos, pero también, y muy importante, de deberes. Y para nosotros es clave que el futuro de la democracia se construya sobre la defensa del principio de vida independiente. Es decir, que todas las personas podamos ejercer el poder de decisión sobre nuestra propia existencia y las cosas que la afectan. Que podamos participar de la comunidad en igualdad de condiciones, que podamos tener las mismas oportunidades y los mismos recursos para podernos desenvolver en ámbitos de la vida política, económica, social, cultural, laboral, educativa. En definitiva, que podamos disfrutar de las mismas condiciones de vida que los demás. Y por participación me refiero a la acción de participar con todas sus letras, ¿no? Con poder actuar responsablemente en todas las instancias de la comunidad, independientemente de los problemas de accesibilidad que tengamos que rodear. Eso es para nosotros democracia. Democracia es para nosotros que en un futuro podamos tener unas elecciones universales, directas, secretas, votar de forma independiente a través de, por ejemplo, un código QR, o incluso ir un poco más allá y postularnos como candidatos a unas elecciones, ¿por qué no? Para el colectivo con discapacidad, democracia es que podamos recibir en formatos accesibles la información de las diferentes campañas políticas de los partidos políticos que se postulen para esas elecciones.
En definitiva, yo creo que la clave del futuro de la democracia para nosotros está en poder determinar nuestra vida, poder intervenir en las cosas que nos afectan y poder, muy importante esto, recibir el debido respeto de la sociedad. Yo creo que somos un colectivo que ha demostrado que somos comprometidos con la democracia. Y eso lo respalda, por ejemplo, en mi caso, las 2 elecciones que desde 1982 ha celebrado la ONCE y en las que en las últimas alcanzamos un porcentaje de participación bastante alto, alcanzando cerca del 70%. Esto nos demuestra que estamos implicados con la democracia, que creemos en los sistemas democráticos. Otro ejemplo es el que mencionabas, la reforma del artículo 49 de la Constitución, que llega tras 20 años de lucha y reivindicación, pero por fin se sustituye una palabra que no nos representaba, una palabra hiriente para definirnos, por otra que ante todo nos reconoce por lo que somos, como personas que por muy diversas razones tenemos una deficiencia que al interactuar con las barreras de la sociedad nos restringe o limita nuestra participación. Pero, pese a que la sociedad y las barreras de la sociedad se han empeñado en discapacitarnos, nosotros demostramos y demostraremos que sí que somos capaces. De hecho, somos muy capaces y somos capaces de todo. Y decía al comienzo la importancia de las palabras, y es que a lo mejor este cambio democrático parece minúsculo, parece una sustitución sin importancia, pero es que detrás de esa sustitución de estas palabras hay un cambio de mentalidad, ahí está la destrucción de un sesgo y la creación de una nueva perspectiva. Y yo creo que el colectivo con discapacidad necesita eso, necesita precisamente ser incluido, ser tenido en cuenta en estos procesos democráticos, porque tenemos ganas de que se nos escuche, tenemos muchas cosas que decir. Y la única vía para poder lograr esto es la democracia. Porque para nosotros democracia es diálogo, diálogo es futuro y junto es diálogo por el futuro. Wow. Gracias, Daniel. Sí, yo creo, ¿no? Daniel hablaba de inclusión, de diversidad, ¿no? de que la democracia es un sitio para todos. Vivian, tú como activista de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Que muchas veces tiene muy difícil, ¿no? acceder a ese voto a pesar de que lleve mucho tiempo en España. ¿Cómo ves este futuro de la democracia? Sobre todo con lo que decíamos al principio, de todas estas votaciones que va a haber, ¿no? Hablábamos de las elecciones de la Unión Europea, ¿no? Que si eres extranjero en España te tienes que registrar. ¿Cómo lo ves desde tu pata de activista, pero también como investigadora? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Me ha sido increíble el rayo de luz que nos has transmitido, muy inspirador. Respondiendo a tu pregunta, yo personalmente a corto plazo veo la democracia con muchas carencias, porque por una parte a nivel internacional estamos viviendo una ola antiliberal, por un lado, y otra ola iliberal que ponen en riesgo la capacidad que tenemos de mantener la paz, la estabilidad, el consenso, que ya venimos de sociedades crispadas, ¿no? Pero la situación está yendo a mucho peor. En el caso de las personas migrantes, a pesar de ser personas que contribuyen muy activamente a la economía del país, personas esenciales que desempeñan los trabajos más difíciles, que desempeñan todas aquellas tareas que muchos y muchas de nosotras no queremos, que son las tareas que precisamente nos permiten desarrollarnos, salir de casa porque podemos dejar a nuestras familias al cuidado y eso nos permite centrarnos en nuestra carrera, desarrollarnos, ¿no? Pensamos, crecer, pero estas personas, que representan un 15% aproximadamente de la población que vive en España, no tiene derecho a la participación política, porque no se les considera ciudadano, porque por derecho de sangre no forman parte de nuestra sociedad y, a pesar de ello, son uno de los colectivos más instrumentalizados en las elecciones. O sea, sabemos que las próximas elecciones europeas, en parte, se decidirán en base a la cuestión migratoria, ¿no? Me parece muy contradictorio que no tengas capacidad de influir en las cosas que ocurren en tu país, que no tengas capacidad de defender tus intereses como trabajador o como trabajadora, tus intereses como padre o madre, como estudiante, pero a pesar de ello, todos los partidos
vayan a utilizarte de una manera o de otra para sus propios fines, ¿no? Entonces sí que, como digo, a corto plazo pienso que estamos precisamente en esta ola autocrática porque la democracia no es lo suficientemente grande, porque la hemos hecho muy exclusiva, la hemos hecho muy exclusiva a nivel internacional. En el Consejo de Naciones Unidas, por ejemplo, en el que muy pocos estados pueden decidir el futuro del mundo. Sin embargo, aquellos estados que no están representados, que no están siendo los que eligen, son los que acaban llevándose la mayor parte de las intervenciones, de las sanciones, etc. Es precisamente el hecho de que no haya una participación formal lo que permite, lo que genera el caldo de cultivo para el crecimiento iliberal. No es decir, cuando tú tienes capacidad de participar, cuando tienes los instrumentos, las estructuras, cuando eres escuchado, no tienes una necesidad de tomar las cosas por la fuerza, ¿no? Yo creo que si nos planteamos cómo queremos que la democracia se mantenga, se refuerce, crezca y se consolide, que no tengamos miedo, no tener que pasar por ese miedo, ¿no? de que vuelvan a venir olas autoritarias como las que vivimos no hace tanto tiempo, porque no hace tanto tiempo que estábamos en guerra, no hace tanto tiempo que estábamos luchando, bueno, que estabais algunos de vosotros, sobre todo los de la primera fila, luchando por la democracia. Si no queremos volver a ello, lo que tenemos que hacer es ampliarla. Y ampliarla implica invitar a las personas migrantes al Congreso de los Diputados, pero no solamente a las personas migrantes, las personas racializadas, las personas que hemos nacido en este país, de padre o madre extranjero, también tenemos derecho a ser consideradas como sujetos políticos y tenemos derecho a ser percibidas como potenciales liderazgos que no solamente van a mirar por las personas de nuestro color de piel, nosotros trabajamos por todos y por todas nosotros. Además, creo que tenemos esa mirada mucho más amplia. Trabajamos por una joven estupenda que tiene la oportunidad de organizar todo esto y de ampliar precisamente la democracia invitándonos aquí, y también vamos a trabajar por aquella cuidadora del hogar que nunca es escuchada. Muchas gracias, Vivian. Terminamos con Samuel desde la perspectiva periodística presidencial también, desde el Congreso de los Diputados y el Senado. ¿Cómo lo ves? Bueno, te doy las gracias también, al menos por haberme librado de estar otro día hasta las tantas en el Congreso de los Diputados, que ya se agradece. Ya es, ¿no? Justo. A ver, la democracia, creo que hay que empezar, o el futuro de la democracia es un concepto bastante abstracto, con lo cual estoy bastante de acuerdo con lo que dice la presidenta de que habría que abrir el Congreso un poco más, porque al final es posible que si le preguntas a un porcentaje bastante alto de la población qué es la cosa más tangible que encuentra en la democracia, a lo mejor dice el Congreso de los Diputados, ¿no? Es la cosa que al menos vemos por la tele, es la cosa en la que entendemos que se deciden cosas de la política, con lo cual estoy de acuerdo, hay que abrir más la institución. Yo creo que el futuro de la democracia, al menos en nuestro país, está indisolublemente unido a los partidos políticos. O sea, creo que los partidos políticos son el artefacto, o uno de los artefactos alrededor de los cuales se construye y se vertebra la democracia. Y bueno, creo que los ciudadanos están desilusionados con los partidos políticos. Creo que estoy también de acuerdo con la presidenta cuando dice que las campañas se alargan demasiado. Creo que al final estamos en un clima de campaña electoral permanente, incluso dentro de la propia Cámara Legislativa con la que cuenta nuestro país, ¿no? Que es el Congreso de los Diputados. También ahí, donde esperaríamos debates pues muy sesudos de las leyes, que a veces los hay y doy fe, demasiadas veces lo que encontramos son discursos en los que los partidos políticos, los políticos, en definitiva, intentan conseguir votos, intentan conseguir nuevos votantes o fortalecer sus bases de votantes que ya tienen, ¿no? Creo que eso es un problema. Creo que una forma de luchar contra esa desafección política y de conseguir una democracia más saludable, estoy de acuerdo con que en España la democracia es plena y no hay que dudar de ello, pero también es verdad que puede no serlo, ¿no? No es un objetivo conseguido y que es imposible ir hacia atrás. No, hay que mantenerlo. Para mantenerlo, probablemente haya que reconseguir esa confianza de los ciudadanos. La democracia tiene una cosa buena, o muchas cosas, seguramente todo es bueno en la democracia, pero hay algo que es importante, que es que se puede fiscalizar, y ahí entramos los periodistas, efectivamente. El otro día viajé este fin de semana pasado, viajé a Florencia,
y entré en la galería de la academia, donde está el David de Miguel Ángel. Y bueno, me cogí un pack de estos con audioguía y tal, y hubo una cita que yo ya teniendo en cuenta que iba a tener que venir aquí, más o menos, pues Ya estabas ahí al loro. me la ¿no? apunté, claro. Donatello, el pintor artista renacentista, le decía a otro artista renacentista, Paolo Uccello, le decía, pero Paolo, con esa perspectiva tuya me haces dejar lo cierto por lo incierto. Y yo me doy cuenta que eso al final es una práctica bastante habitual en los partidos políticos. Creo que hay un grueso importante del organigrama de un partido político que se dedica a generar perspectivas, a generar marcos. Y no siempre los marcos se corresponden con la verdad, ¿no? Los periodistas tenemos que estar ahí para ver cuándo eso ocurre y contarlo. Y luego los ciudadanos pues tenemos cada 4 años o cuando sea oportuno la oportunidad de premiar o de castigar al político en cuestión, ¿no? Hace poco también leía el último libro de Lluís Urriols, que lo recomiendo, se llama Democracia de trincheras, creo. Sí. Y él hablaba de 2 tipos de votantes, ¿no? Los votantes que votan con la razón y los votantes que votan con el corazón. Cada vez el segundo grupo es más amplio y el primero menos, ¿no? Se castiga menos o se premia menos en función de la actividad política, ¿no? Del ejercicio político que se haya llevado a cabo durante la legislatura. Eso creo que también es culpa de los partidos políticos, que utilizan habitualmente muchas más estrategias que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones y menos con las razones. Creo que para que la democracia se mantenga saludable hay que pedirles a los partidos políticos mucha honestidad y hay que pedirles, y más en un país como España, donde hemos visto muchos casos de corrupción, lo seguimos viendo, donde han aparecido partidos de extrema derecha que extreman mucho los discursos. Creo que hay que pedirles a los partidos que sean muy rigurosos con esa honestidad y que vuelvan a conseguir esa confianza de los ciudadanos para mantener una democracia robusta, pues a través, primero, de generar esa confianza y, segundo, de demostrar que la política, que la democracia, el Congreso, el Senado, pues son útiles y sirven para hacer políticas que funcionan y que les sirven a los ciudadanos. Pues una vez ya roto el hielo y habiendo hablado de diferentes perspectivas, que era lo interesante de este debate, vamos a tener la primera pregunta de redes sociales. Tengo ya 3 preguntas por aquí que ahora os llamaré en un ratito para que os levantéis, pero vamos a ir primero con Xavi de Os Oigo, que nos lanza una pregunta desde redes. Buenas tardes y gracias por esta iniciativa. Soy Xavi de Os Oigo, organización que se dedica a la creación y dinamización de procesos de participación ciudadana digitales y presenciales. Nuestra reflexión tiene que ver con lo que entendemos como una necesidad de modernización y adaptación de nuestra democracia, y muestra de ello son las ILPs. La iniciativa legislativa popular o el derecho de petición se reglamentan de una forma excesivamente complicada, haciendo casi misión imposible que prosperen. Y los números avalan, solo 1 de cada 10 ILPs que se consiguen llegar al Congreso son votadas, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, más allá de modernizar el hemiciclo y el trabajo de nuestros diputados y diputadas, ¿nos parece que es hora de avanzar en la modernización y digitalización del derecho de participación de la ciudadanía? Muchísimas gracias. Espero la respuesta. Adiós. Con, por supuesto, la presidenta del Congreso por alusiones. Sí, por alusiones empiezo. Bueno, primero agradecer a Xavi la pregunta y en fin, el interés por algo que es absolutamente fundamental. Estamos hablando de cómo mejorar nuestra democracia y estamos hablando de cómo hacemos posible la participación activa de la población en la toma de decisiones. Yo soy de las que pienso que los ciudadanos no solo tendrían que ser escuchados una vez cada 4 años con el voto. Creo que eso es una democracia que podría crecer en ese sentido, ¿no? Yo siempre he pensado mucho y he creído mucho y lo he intentado hacer en mis campos de gobierno donde he podido estar, establecer mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, no solo pedirles qué piensan cada 4 años, porque esa desafección de la que yo hablaba al principio nos lleva a que mucha gente no participa en las elecciones. Eso es mi drama más grande que yo tengo como política, el ver que la gente no participa, o sea, que no le interesa, que no dice ni sí ni no, ni lo contrario, y eso es muy grave porque los que somos demócratas convencidos, que estoy convencida que en esta sala lo somos todos y todas, sabemos que si no funciona eso, si la gente no participa, si no decides tú, deciden por ti. Y es la ley de la selva. Y entonces gana el que ya sabemos cómo va, ¿no? La cosa es muy salvaje si luego no se puede organizar desde lo público la dirección del interés general de todos y todas. Para
que sea posible que la gente participe más en la toma de decisiones, un instrumento sin duda son las ILPs, como comentaba Xavi. Soy muy consciente de lo que pasa, soy muy consciente. No nos vamos a rendir en eso, como en nada, pero soy muy consciente. ¿Qué pasa con la ILP en España? En el Congreso de los Diputados, ¿no? Y en el Senado. Es verdad que se necesitan un número de firmas muy importante, 500.000. Es muchísimo. Es verdad que luego para la tramitación, para la toma en consideración, hay, según qué temas ya sabéis, que no pueden ser vistos vía ILP, por tanto eso ya quita debates que serían interesantes tener en el Congreso de los Diputados a petición de la ciudadanía. Hay otra parte que es importante, que luego por diferentes cuestiones, muchas de ellas no prosperan, y luego hay otra cosa que yo he quedado bastante alucinada, y no porque no venga de experiencias que también son un poco esa situación, que bueno, en el Congreso solo se han aprobado 2 ILPs. Es que las estadísticas... Y es un 1% de todas ellas, por tanto la estadística es tremenda, pero además, claro, ¿qué pasa? Que no llegan al debate nunca porque como quedan pendientes siempre legislatura tras legislatura, pero nadie las coloca y quien coloca en el orden del día las iniciativas son los grupos parlamentarios. Entonces, ¿qué pasa? Que si el partido político no tiene el interés en esa ILP, no hay ninguno que la abrace, eso nunca se llega a poder debatir en el Pleno, ¿no? Por tanto, tenemos un problema, un problema que hay que resolver. Eso se resuelve vía reglamento del Congreso de los Diputados. También aquí supongo que sabéis todos que tenemos un reglamento bastante anticuado que no apuesta por esa modernización. Es verdad que se le ha ido haciendo cambios, se necesita algo más potente. ¿Qué problemas tenemos ahí? Otra vez, que la necesidad que yo decía al principio de poder hablar de lo importante, de podernos poner de acuerdo, de, bueno, pues esto no funciona. Yo creo que yo soy una persona de izquierdas, soy feminista, soy ecologista, soy del Partido Socialista, como es evidente, pero yo creo que muchas otras personas que están en política, en el Congreso, que son de otras formaciones políticas, os podrían decir lo mismo que yo. Es evidente que ese es un problema, porque si solo tenemos un 1% de las ILPs aprobadas, quiere decir que algo nos está fallando. Bueno, pues tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo lo arreglamos, ¿no? Y eso yo, sin duda, haré el esfuerzo máximo para poder hacer posible vías de participación. Vía ILP es una vía, sin duda, que hay que reformar, eso depende de una reforma importante, pero creo que no hay que rendirse en ello. Yo, en fin, cuando empecé, ya sabéis, ¿no? Impulsamos la posibilidad de hablar en todas las lenguas cooficiales de España en el Congreso de los Diputados. A mí, cuando lo dije, mucha gente me dijo, eso durará, pasará toda la legislatura y bueno, a lo mejor habréis cambiado algo. Bueno, el primer pleno ya se pudo hablar en las diferentes lenguas oficiales. Eso tiene que ver también con el abrir el Congreso a la gente y acercar esa institución a la gente, porque si te oyen hablar en la lengua que hablan ellos en su casa, acerca sin duda la política a la ciudadanía. Bien, pues hemos conseguido una reforma express del reglamento para hacer posible eso, y si nos creemos que a la gente le tenemos que facilitar la participación activa, pues yo no me rindo a que eso sea posible, pero tampoco me rindo a que sea posible otras formas de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, también en el Congreso. Yo quiero poner en valor, porque es verdad que o sea, lo que no funciona es evidente, ¿no? Y lo estamos explicando, y además yo lo intento explicar desde la humildad, porque no es buscar culpables, es una realidad, ¿no? Y hay que mejorarla. Pero también hay que decir que hay muchas fórmulas que funcionan muy bien, y yo quiero poner en valor el trabajo de los diputadas y diputadas, porque es un trabajo arduo, que muchas veces no se ve, que lo que se traslada es el morbo del insulto, del debate, a veces ido un poco de madre, y no lo que se está trabajando de verdad. Y yo quiero decir, poner en valor no solo la función de los políticos, sino que hay muchos cauces de participación ya en todas las comisiones, en cuando se tramita una ley, la cantidad de entidades, de asociaciones, de gente que participa en ayudar a la política a que la toma de decisiones sea más compartida, eso también existe y es importante. Y termino en algo que también me parece relevante. Para que todo eso sea posible, también necesitamos garantizar algo que a mí es de las cosas que más me preocupa en términos democráticos, que es si tenemos que hacer una democracia más fuerte, hay que consolidar derechos sin duda de la ciudadanía, hay que conseguir, y creo que era Samu que lo apuntaba, ¿no? Yo con las intervenciones tanto de Daniel como de Viviane estoy absolutamente de acuerdo, 100% las firmo, y tenemos que avanzar en todo ello y en mucho más, pero algo que tal vez no se ha explicitado en este primer turno de intervenciones y que creo que es importante, es fundamental la transparencia
transparencia que Samuel apuntaba, ¿no? La transparencia de las instituciones, por tanto, que la gente tenga la información de todo eso es fundamental para poder ampliar la democracia en términos reales. Luego hay otra que es importantísimo, es el derecho a la información veraz por la ciudadanía, y ese me preocupa muy realmente. O sea, si para que la gente participe tiene que tener la información y la formación adecuada de aquellos temas que estamos hablando, porque si no es imposible, es engañarnos a nosotros mismos. ¿Y qué me preocupa en este mundo que vivimos? Que le damos igual importancia a algo que encontramos, un tuit escrito por no sabemos quién, que a una opinión de un científico, que se pone en duda en este mundo que vivimos la ciencia, que se pone en duda en este mundo que vivimos una información periodística contrastada de un buen medio de comunicación, al mismo nivel que lo que pueda decir cualquier persona que tal vez de aquello que habla o no sabe o quiere malinformar. Y eso tiene riesgos democráticos muy importantes. Y lo estamos viendo, ya no voy a España, sino que lo estamos viendo a nivel internacional. No sé si Vivian, Daniel, Samu, queréis hacer algún apunte. Más allá, ¿no?, de la ILP, estamos hablando de la propia participación directa de la ciudadanía a través de consultar a, pues eso, como hacemos en Talento para el Futuro, escribir al diputado de turno y decir, ahora nos podemos reunir, ¿no? ¿Cómo veis esta participación? ¿Creéis que tiene, por supuesto que tiene muchas vías de mejora, pero qué vías de mejora en particular? Bueno, a mí me han dicho que en este espacio está permitido ser un poco espontáneo, así que voy a permitirme ser un poco espontánea, ¿no? Porque creo que precisamente la ILP es una palabra que resuena en mi mente prácticamente cada día, ¿no? Porque como parte del colectivo migrante y racializado, no sé si saben que en España hay 500.000 personas en situación administrativa irregular, personas que están trabajando de manera muy precaria en los campos, personas que están trabajando de manera muy precaria en nuestras casas, personas que no tienen ninguna garantía de una vida digna, a pesar de estar contribuyendo activamente a la economía de este país, ¿no? Y estas mismas 500.000 personas que se encuentran en esta situación de completa precariedad se organizaron para solicitar 500.000 firmas y presentar una ILP para una regularización extraordinaria, que después de la COVID muchísimas personas se quedaron sin regularidad, es decir, la irregularidad no solamente que se llegue por vías no regulares, la irregularidad puede venir simplemente de quedarte sin trabajo, que justo al quedarte sin trabajo venga tengas que renovar tu documentación y al no tenerlo se te para la vida, ¿no? Y yo conozco a jóvenes muy inteligentes que viven en la calle precisamente por ello. Entonces, dentro de esta espontaneidad y dentro de esta necesidad de voluntad política, me perdonarán, pero tengo que pedirle, por favor, que si hay posibilidad de que esta legislatura se debata esta iniciativa legislativa popular, la iniciativa legislativa popular regularización ya, cambiará la vida de mucha gente, cambiará la vida también de niños y niñas españoles y españolas cuyos padres pueden estar en situación administrativa irregular a pesar de ser ellos españoles, porque estas son cosas que pasan, y lo digo porque lo he vivido en primera persona. Entonces me permito esta espontaneidad, me excuso en mi edad, pero no siempre tienes la oportunidad de hablar con la presidenta del Congreso y, hablando de participación, de democracia, pues tengo que ejercer la vía que tengo para hacerlo. No te excuses en nada. Yo me lo apunto. Yo me lo apunto con trabajo. Faltaría. No sé si tenéis algún apunte breve, porque os voy a pedir espontaneidad, por supuesto, pero brevedad, porque el tiempo pasa muy rápido. No sé si queréis apuntar algo, vamos directamente con las preguntas del público. Yo, muy breve y también un poco espontáneo. ¡Madre mía! Y un poco periodista, si me dejas. Bueno, ya te dije, no lo vais a hacer. O sea que... Voy a pedir un poco de concreción. Con estas, claro, que también otro concepto un poco abstracto, no tanto como democracia, pero también abstracto, es el de digitalización. ¿Hay algún plan, ya están trabajando en algún plan para aplicar medidas que acerquen al Congreso a los ciudadanos a través de la digitalización? ¿Hay cosas ya que se puedan ir contando en ese sentido? Bueno, sí, estamos en el plan de digitalización que viene de la legislatura anterior que impulsó la presidenta Batet, y la mesa evidentemente está, porque Xavi hacía referencia, ¿no?, a la mejora de lo que se está haciendo ahora en el hemiciclo, que es un poco el funcionamiento interno, diríamos, para la mejora de los
diputados y diputadas para hacer su trabajo, pero también está toda la parte no solo de la digitalización para hacer posible cuestiones muy básicas como, y eso atendiendo a otro reto que es el cambio climático, el usar menos papel, que en fin el Congreso de los Diputados todavía tiene campo de mejora en ese sentido, sino también en la comunicación con la ciudadanía, no todo el término de pues, las modernizaciones en la página web, en la fórmula de relación con la ciudadanía, en el proceso de que la gente nos pueda hacer llegar sus peticiones. En fin, todo ese campo sí se está recorriendo y yo espero ir avanzando durante esta legislatura y poder venir a final de ella a explicar aquello que hemos podido conseguir y dar cuentas, que eso que también es muy importante en política, el dar cuentas, el rendir cuentas a la población. Hacemos otro diálogo dentro de un tiempo. Daniel, ¿qué querías añadir? A ver, yo seré breve, no espontáneo, pero sí que me gustaría incluir dentro de este proceso de digitalización. La presidenta ya comentaba que hay que velar por la transparencia, que hay que velar también porque la población reciba una información veraz, y incluiría un tercer punto, que sería que sea accesible, porque la tecnología es muy buena según el uso que se le dé, pero en materia de discapacidad debe ser compatible, ¿vale?, con ese abanico de diversidades, de necesidades de cada una de esas personas que necesita alguna adaptación específica, alguna herramienta específica, y siempre que se hable de digitalización, siempre que se hable de tecnología, debe incorporarse siempre este concepto de accesibilidad para que si vamos a hacer las cosas bien, se hagan bien desde un principio y no se hagan y quedemos nuevamente excluidos de un proceso por no haber sido tenido en cuenta desde un inicio. Y con esto me refiero a tener en cuenta las necesidades, no solamente de los 4,5 millones de españoles que tienen una discapacidad que no solamente es la visual, sino que hay un abanico mucho más amplio, sino de los cerca de 80 millones que a nivel de Europa también presentan una discapacidad que no solamente es la visual y que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar estas cuestiones. Muy importante lo que decías, Daniel. Nosotros desde Talento para el Futuro hemos ido aprendiendo a base de error, ¿no?, el tema de la accesibilidad, de la brecha digital, que parece que aquí todo el mundo se puede conectar a un Zoom. Y no es así, ¿no? Esto es muy importante ponerlo en evidencia, ¿no? Vamos a ir con las preguntas del público. Os voy a pedir, obviamente, brevedad por este lado y por este lado también. Vamos a recoger 3 preguntas, ¿vale? Os levantáis, las hacemos y, pues bueno, no tenéis por qué responder a las 3 todos, ¿no? Pero la idea, ¿no?, es intentar recoger las opiniones con respecto a esas 3 preguntas. Entonces voy a pedir, por favor, a Hugo Ardua que se levante, a Álvaro Vara y a Lavinia, por favor. Mira, qué obedientes. Mira, por aquí tienes un micrófono, Hugo, creo que eres. Vale, lo tengo apuntado para no meter mucho la pata. Mi pregunta es sobre la polarización. Estoy de acuerdo en que votamos cada vez más con el corazón y menos con la razón, y hablamos de política también más con el corazón y menos con la razón. Entonces, ¿cómo luchamos contra la polarización política a nivel individual y colectivo? Y sobre todo, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros desde posiciones de poder institucional? Y solo un breve detalle, y es que me gustan mucho las iniciativas que impulsan la participación política de aquellos que ya están interesados en la política, pero me da miedo cómo conseguimos que personas que no están interesadas en la política puedan acceder o se vean, digamos, comprometidos a acceder a la participación política. Recogemos la pregunta. Álvaro estaba también levantado. No sé si nos acordaremos. Sí, yo lo que quería comentar es, estamos generalmente hablando de sufragio activo y quería hablar también, que comentéis un poco el tema de sufragio pasivo, que cómo esta generación puede introducirse con el sufragio pasivo, qué facilidades tiene o no con los partidos políticos, y sobre todo con un problema que va a haber, que seguro que nuestra presidenta ya lo ha vivido en su circunscripción, pero hay muchas zonas de España que lo están viviendo, que serán las listas electorales municipales para dentro de 4 años, ¿no? Que quizá que, igual que se hacen proyectos, Talento para el Futuro lo ha hecho para la participación en las elecciones, quizá desde las instituciones se tiene que transmitir que de los 8.000 municipios que hay en España, posiblemente muchos se queden sin sus listas, y que quizá hay una generación que, por supuesto, que quiere participar y que puede ser una buena ventana, porque se puede participar en política desde el Congreso de los Diputados, pero también desde otras instituciones. Y luego también, otra cosa pequeña que habéis comentado, el tema del prestigio, ¿no? Que quizá también el desprestigio de la política abre una puerta a
a la antipolítica, ¿no? A que entren en situaciones autoritarias, quizá un proyecto también de democracia militante para favorecer el prestigiar la política para que sea atractiva para los jóvenes y para las próximas generaciones. Gracias. Lavinia, ¿sí? Hola, yo formo parte de Equipo Europa, que es una asociación que precisamente lo que intentamos hacer es promover la participación política de los jóvenes. Entonces, mi pregunta va un poco dirigida en este sentido. ¿Qué hacemos para llegar a esos jóvenes precisamente que están muy desafectados de la vida política, ¿no? Quizás también accesibilidad de la información, cómo llegamos a institutos, a colegios y cómo lograr motivar que esta nueva generación esté implicada. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Si os parece, empezamos por aquí, por Samuel, y hacemos así un barrido. Contestáis un poco como queráis a lo que vosotros sentáis más apelados. Bueno, por empezar por el principio. Yo no lo sé. O sea, la verdad, y no creo que nadie lo sepa. O sea, no hay más que ir un día, yo que sé, a una librería y ver cuántos libros se llaman polarización, trincheras, no sé qué, ¿no? Quiero decir, es lógico, es un problema muy importante, ¿no? Está muy estudiado en ciencia política y en psicología que cuando intentamos exacerbar mucho los sentimientos de un grupo, automáticamente generamos un rechazo hacia el grupo contrario o hacia el grupo que no es el nuestro, ¿no? Entonces yo creo, y me remito a lo que he dicho antes, creo que es importante exigir a los partidos políticos comedimiento en su forma de expresar sus posturas políticas. Y por parte de los periodistas también, ahí voy a hacer un poco de autocrítica. Creo que también nosotros tenemos que a veces fijarnos más. Mira, justo hoy hoy he entrevistado a un senador que tiene ELA, que ha defendido hoy la reforma del artículo 49 en el Senado. Aún no sé, la entrevista sale por la noche, por cierto. Entonces, ¿Cómo barrís para casa todos? ¿Eh? Él es un tío, Juan Ramón Amores, él es un tío, ¿no? muy despierto. Y me decía, el ambiente es muy malo en la política, es muy malo. Y él insistía mucho pues, en eso, ¿no? En que, y ya termino, en que los periodistas muchas veces vamos a por el titular del enfrentamiento, a por el titular de a ver cuántas visitas generamos, ¿no? E intentamos no hacerlo, pero al final hay una parte de tu cerebro que quiere que lean tu pieza, ¿no? Entonces, totalmente, creo que nosotros tenemos que apostar más a veces por contar, mira, pues aquí ha habido un acuerdo, aquí se han entendido, aquí han conseguido una mejora para la sociedad. Y si estos se han peleado, pues bueno, es que se pelean todos los días. Tampoco es noticia a veces, ¿no? O sea, que estoy 100% de acuerdo contigo. A ver, yo los intento englobar en las tres intervenciones que ha habido porque da para mucho, como nos dicen, tiene que ser breves eso. Hay muy poco y es muy difícil. Para un político es muy difícil que cuando tienes micrófono pues seas muy breve, pero en fin, lo intento. A ver, yo primero de todo, una reflexión compartida para que los jóvenes se interesen por la política, para que prestigiemos la política, para que huyamos de esa polarización absoluta, tenemos que entender que eso no es solo cuestión de los políticos. Yo no quiero traspasar la responsabilidad a nadie, yo asumo en primera persona la responsabilidad, pero es una responsabilidad de toda la sociedad, de toda la sociedad. Y necesitamos urgentemente una sociedad crítica que nos obligue a cosas y que nos estimule a cosas, que nos estimulemos conjuntamente a cosas. Y creo que es fundamental que, por eso yo decía el derecho a la información, por eso yo decía el que nos preocupemos por lo que nos importa, que seamos capaces de hacer diagnósticos compartidos, de buscar soluciones compartidas. A mí mi palabra, la que me gusta, es el equilibrio. Yo siempre he intentado buscar el equilibrio en las cosas. Creo que es lo mejor y creo que es lo que funciona. Y intentar equilibrar las posiciones, porque nadie tiene ninguna razón absoluta. Lo que no es posible es que vendamos los valores de la democracia a las hipérboles, a tener un discurso totalmente siempre extremado en todo. Yo no sé si eso se entenderá mal ahora o no, pero no sé si es políticamente correcto o no lo que voy a decir, pero tengo la sensación de que el caldo de cultivo que se vive en Madrid es muy inflamado. Y tengo que decir, porque yo vengo de la periferia de España, yo estoy acostumbrada a otro tipo de
de vida como más calmada, en el sentido de que te puedes decir todo, pero tal vez con mayor tranquilidad. Y tal vez no cada día se quema el mundo, porque no se quema cada día el mundo. Podemos tener espacios para reflexionar. Este espacio es maravilloso. Eso es mejorar la democracia, lo que estamos haciendo esta tarde, sin ninguna duda. Por tanto, también a veces tenemos una sensación, cuando digo que España no es Madrid, digo que no toda España vive la misma intensidad de crispación que se vive aquí. Me permitirán, con todo respeto lo digo, pero también lo digo con mucha certeza, porque lo he hablado con muchísimas personas y muchos diputados nuevos y diputadas nuevas que hemos venido ahora en nuestra primera legislatura, de todos los partidos políticos, y eso también es importante porque no estamos de acuerdo en casi nada todos, en eso he visto que hay una bastante unanimidad. Tenemos la sensación de decir, bueno, tampoco no es todo tan crispado como parece que se ve aquí. ¿Por qué? Porque el poder económico, el poder mediático, el poder político concentra mucha aquí hostilidad en general, y estamos inflamando demasiado. Yo lo digo con todo el respeto, pero creo que eso no es bueno para la democracia. Y efectivamente, la gente joven, ¿cómo la vamos a ilusionar? Yo siempre he pensado una cosa: la política, para mí, es la herramienta más importante que tenemos para cambiar nuestra sociedad a mejor. Es una tarea noble, noble no, súper noble, la política. Y desde la política cambias la vida de la gente. Y yo he tenido el gran honor de ser presidenta de una comunidad autónoma y poder decidir si pones más dinero a educación y haces más escuela pública o no. Y eso cambia la vida de mucha gente, se lo aseguro que eso cambia la vida de la gente. Entonces, poner en valor la política es poner en valor lo que podemos hacer a través de la política. Y para eso tenemos que tener, eso sí, una ciudadanía exigente, unos políticos a la altura de las circunstancias, y a veces no lo estamos. Unos partidos políticos que sean instrumentos al servicio de la gente, no al servicio de ellos mismos. Eso es fundamental. Los partidos somos instrumentos al servicio de la sociedad. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Y efectivamente hay que pensar que la democracia y la política no solo se hace en las grandes instituciones nacionales, que es más fácil, sino que en los pueblos pequeños necesitamos la representación política, y efectivamente a mí eso me preocupa muchísimo. Por tanto, desde la proximidad, instigar a la participación de la ciudadanía, ¿no? Por eso yo, que decía antes, soy optimista, creo que hay que poner en valor las cosas que tenemos, saber lo que nos jugamos porque las podemos perder, y entre todos mimar un poco nuestra democracia, que sin duda creo que es parte compartida entre todos, o responsabilidad compartida entre todos y entre todas, sabiendo que los políticos tenemos una capacidad de ejemplificación para lo bueno y para lo malo. Y el Congreso tiene una ventana abierta para los buenos ejemplos y para los malos ejemplos, ¿no? Yo espero, Dani, que esta legislatura también sea un ejemplo para la mejora en la accesibilidad también en el propio Congreso de los Diputados, que es una también de las tareas que tenemos encomendadas, sin ninguna duda. Nos quedan 4 minutos de reloj, porque sé que la presidenta del Congreso tiene otro evento más tarde, nosotros podemos quedar después aquí a debatir, entonces pediría mucha brevedad y después de vuestras intervenciones un último tuit, una última reflexión, hiper mega rápida, si hace falta rapear, rapeamos, pero tenemos que terminar en 4 minutos. Vale, muy brevemente. 3 ingredientes. Yo diría que cultura, necesitamos fomentar la cultura democrática, eso se fomenta yo creo desde las escuelas. Hay otros países en la Unión Europea, sobre todo los países del norte, en los que el debate, el consenso es mucho más habitual, es algo que tenemos que asegurar. Segundo, representatividad, o sea, si las instituciones no representan a la población no va a sentirse interpelada a votar. Y tercero, condiciones de vida, o sea, los jóvenes no podemos estar preocupados en emitir un voto cuando no tenemos acceso a las condiciones básicas. Entonces, estos 3 ingredientes. Vale, y por mi parte, yo diría nuevamente proximidad, como decía la presidenta, es decir, acercarse a todos los lados, a todos los lugares para recoger esas propuestas, para fomentar ahí espacios de participación en donde ellos puedan presentar sus ideas y exponer su voz. Y por otro lado, dotar de sentido a estos espacios. Es decir, que la gente no solamente vea estos espacios como un lugar en donde voy, digo 4 cosas y ya está, y luego no va a servir de nada, sino que se vea como espacios en donde de ahí salgan resultados. Y eso, pues, puede depender de los políticos, pero también puede depender de nosotros, que estamos a la cabeza de nuestras respectivas entidades. Ser nosotros quienes impulsen esas propuestas, quienes hagan todo lo posible para que esas propuestas lleguen a puerto seguro. Pues no sé si queréis 2 últimos tweets rápidamente y si no,
Empiezo yo para que termine. Sí, claro. A ver, yo creo que hay que hablar mucho. Hay que hablar mucho con la gente. Estamos siempre expuestos pues, a los medios que nos gustan, a los políticos que nos gustan, a los amigos que tienen las opiniones que tenemos nosotros. Eso es el sesgo de selección, ¿no? de toda la vida. Bueno, hablar, recuperar las tertulias, ir a un bar, hablar con la gente, y creo que eso es una medicina buena para que la democracia esté sana. Voy a decir, como tuit, a ver, mirad, yo os he dicho la palabra equilibrio, ahora voy a decir otra cuestión que para mí siempre es muy básica. En la vida no todo es negro o blanco, existen los grises. Entonces, el poder hablar y debatir y ver los matices es absolutamente fundamental. Y me voy a lo que decía Samu. Creo que necesitamos reposar muchas veces para poder compartir ideas más de profundidad. Y a veces los espacios tan rápidos, las fórmulas de pronunciarse enseguida, pasa algo y enseguida tienes que contestar, enseguida no sé qué, enseguida tienes que decir la cosa más bestia para salir en la tele, en los medios. Eso no ayuda, no ayuda. Ayuda el sosiego, ayuda el pensar, ayuda el leer, ayuda la cultura política, ayuda al escuchar, el poder aprender del que sabe, porque, en fin, yo soy farmacéutica, es decir, yo sé lo mío. He tenido que aprender muchas otras cosas y a mí siempre me gusta escuchar a la gente que sabe de otras cosas, porque luego tienes que decidir sobre cuestiones que no son lo tuyo. Por tanto, ahí es una parte absolutamente fundamental. Por tanto, la capacidad de hablar, de escucharnos, de dialogar, de consensuar, de pensar que no siempre tienes la razón, que escuchar al otro te aporta muchísimo y eso lo puedes revertir sin duda a toda la sociedad. Creo que eso es absolutamente fundamental, ¿no? Por tanto, yo con esa parte optimista, decir, bueno, yo veo que efectivamente decíamos, bueno, la democracia tiene que mejorar mucho, sí, la gente joven está muy apartada de la política, yo diría sí y no. Yo veo mucha gente joven que está mucho más involucrada en la política de cuando yo era joven y eso a mí, en fin, también yo creo que tenemos una regeneración y sé que es un tópico, pero que tiene unas posibilidades enormes y hay que creerse que para poder decidir qué futuro quieres conviene participar y conviene ser protagonista de esas decisiones, ¿no? Y me quedo también con la posibilidad de ese debate que hemos tenido, y lo siento que haya sido tan rápido, porque siempre los tiempos se nos hacen cortos, pero que creo que eso que hacéis vosotros tiene un valor sin duda fundamental también. Pues muchísimas gracias, Daniel, Vivian, la presidenta del Congreso, Francina, y Samuel, por haber estado hoy aquí con nosotros. Os emplazo igual a continuar este debate en redes sociales con algún vídeo que os podamos mandar, que yo creo que podríamos seguir debatiendo sobre este tema. Yo creo que lo que ha quedado claro al fin y al cabo es que tenemos que cuidar la democracia, ya sean debates como este, estando en desacuerdo y siempre intentando llegar a consensos. A consensos es lo importante. Se llegó a un consenso el otro día, lo más importante en esa primera reforma de la Constitución. Por lo menos yo no había visto tal consenso en los últimos años y yo creo que sobre todo hay que cuidarla, participarla y ser conscientes de que la democracia es un regalo, ¿no? Entonces, así que muchísimas gracias a vosotros y por supuesto a todo el público que ha estado aquí participando.